virtual. En el día de hoy estaremos hablando de los fundamentos de la toma de decisiones, la investigación de operaciones y la estadística. Los facilitadores serán el ingeniero Gatsby Araujo, la licenciada Belkis Campos, la licenciada Iuria Mujica y la ingeniera María Ortega. Comenzamos con el ingeniero Gatsby, que nos hablará de la investigación de operaciones. Buenas tardes, soy Gatsby Araujo. Yo le voy a hablar de lo que es investigación de operaciones en la toma de decisiones. La investigación de operaciones pues no es más, ¿verdad?, que una rama de las matemáticas que hace uso de modelos matemáticos y algoritmos que nos van a dar resultados o información que nos va a servir de apoyo a la toma de decisiones, ¿verdad? Esta consta de varias fases. La definición del problema, ¿verdad?, donde tenemos que describir cuáles son las alternativas de decisión, determinar el objeto del estudio y ver qué limitaciones tenemos, ¿verdad? La construcción del modelo, que dependiendo de la magnitud del problema, pues vamos a utilizar modelos matemáticos, ¿verdad?, con programación lineal, algoritmos, etcétera. Una simulación si es muy complejo, modelos heurísticos, ¿verdad?, o una combinación de los tres si es necesario. Luego pues la solución del modelo, pues que simplemente ejecutar el programa que nosotros encontramos, ¿verdad? Pero por supuesto lo más importante es validar esa información. ¿Cómo la vamos a validar? Con información vieja, y si no hay información vieja disponible para validar el modelo, pues tenemos que hacer una simulación, ¿verdad? Y después pues el grupo de expertos ver si de verdad esa solución tiene pies o tiene cabeza, pues. Luego, por supuesto, implementar la solución. Esa solución se tiene que llevar entonces aguas abajo, ¿verdad?, y dar una buena información para que una vez ejecutado todo el proceso, pues se lleve a bien o sirva a esa toma de decisiones, ¿verdad? Para esto entonces vamos a requerir de modelos, de tres tipos de modelos principalmente. Modelos matemáticos, como de programación, pueden ser de programación lineal, de programación entérica, de programación dinámica, estocástica, no lineal, etcétera, ¿verdad? Que se van a adecuar a la data que nosotros tenemos, o nosotros tenemos que, dependiendo de la data, pues ver qué modelo vamos a utilizar. Otra parte es la simulación, porque hoy en día se utiliza mucha simulación. Una herramienta importante es, por ejemplo, MATLAB, ¿verdad? Pero también hay paquetes específicos para la industria química, paquetes específicos para la industria de la construcción y así sucesivamente, ¿verdad? Y por último, los modelos heurísticos, ¿verdad?, que son esencialmente modelos que emplean reglas intuitivas, ¿verdad?, o ciertas guías que tratan de generar nuevas estrategias, ¿verdad? Lo importante de la investigación de operaciones, como ustedes ven, es un arte y una ciencia. Una ciencia, ¿por qué? Porque se utiliza la matemática y modelos matemáticos, pero un arte porque requiere saber qué vamos a implementar, obtener armar bien el problema y por supuesto interpretar bien las soluciones e implementarlas, ¿verdad? Entonces digamos que esto es una breve introducción a lo que es la investigación de operaciones para la toma de decisiones. Gracias, ingeniero Gatsby. Continuemos aprendiendo. La licenciada Belkis nos ampliará la información sobre la importancia de la investigación de operaciones y los principales factores en el análisis de decisiones y riesgo. Licenciada, ¿qué nos puedes decir al respecto? Partiendo de la premisa que la investigación de operaciones sirve como herramienta para el proceso de toma de decisiones, mediante el uso de métodos cualitativos que permiten analizar y predecir el comportamiento de los sistemas influenciados por las decisiones humanas, cabe resaltar su importancia. Primero, intenta resolver conflictos de interés dentro de las organizaciones. Persigue encontrar una solución óptima para el problema que es considerado a estudio. Se hace necesario emplear el enfoque sistémico del equipo de trabajo, contando con personas con habilidades económicas, matemáticas, estadísticas y de sistemas. Desarrolla una serie de técnicas y modelos útiles a la ingeniería de sistemas. Entre ellos tenemos la programación no lineal, teoría de la cola, etc. Y tiende a representar el problema cuantitativamente para poder analizarlo y evaluar un criterio común. Ahora bien, ¿cuáles son los principales factores de análisis de las decisiones y el riesgo? El análisis de decisiones consiste en evaluar una serie de alternativas complejas en términos de valores, las cuales podrían ser muchas veces en unidades monetarias, y de incertidumbre acerca de lo que no conocemos, de una situación determinada. Este análisis de decisiones proporciona información referente a las alternativas definidas y por ende genera nuevas y mejores alternativas a ser evaluadas. Debemos tener unas metas en el análisis de decisiones y estas metas deben ser las siguientes. Primero, incorporar orientación. Segundo, la información. Tercero, el discernimiento.
Y como cuarta meta, la estructura del proceso de toma de decisión. Estas metas, para que sean efectivas, deben ser evaluadas considerando criterios efectivos del proceso de toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones nos lleva a pensar, ¿verdad?, de que debe haber un decisor responsable. Este decisor es el que, ante varias alternativas, deberá elegir una y la mejor de ellas. Para este tipo de análisis de decisiones, uno de los métodos más usados es el árbol de decisiones, en el cual se describen estas situaciones y añaden una estructura a los problemas. Para que sea efectivo el manejo de riesgo, se requiere la evaluación y el análisis del impacto consecuente del proceso de decisión. Este proceso permitirá al decisor responsable evaluar las estrategias alternativas antes de tomar cualquier decisión. La evaluación se realiza mediante alguna estimación probabilística subjetiva a cada posible estado. Cabe preguntarnos entonces cuál es la aplicabilidad de la investigación de operaciones en el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones comienza a desarrollarse a partir de situaciones de incertidumbre, aleatorias o determinísticas. Estas situaciones son moldeadas a través de sistemas que también serán de tipo aleatorio o incierto. Los sistemas deterministas son aquellos que se interpretan resultados bajo condiciones ya previamente conocidas. En cambio, los sistemas aleatorios o inciertos se asocian a situaciones de incertidumbre, donde los factores a ser analizados también poseen incertidumbre, resultando de ello variaciones propias de los mismos fenómenos. Los modelos que proporciona la investigación de operaciones ante el proceso de toma de decisiones pueden representarse desde simples ecuaciones hasta aquellas estructuras mucho más complejas. Una vez obtenido un modelo definido, este puede usarse para encontrar el valor óptimo y más apropiado de las variables no controlables en el proceso de toma de decisiones. Gracias, licenciada, por su aporte. No solo la investigación de operaciones es útil en la toma de decisiones. La estadística también es fundamental. Licenciada Yurian, coméntanos al respecto. Buenas tardes. La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, presentar, organizar y analizar la información que se obtiene de métodos y procedimientos estadísticos para poder realizar inferencias sobre toda una población. Tanto los decisores como públicos como privados manejan una gran cantidad de información, pero esta información se puede resumir y se puede analizar a través de métodos estadísticos. La estadística se puede utilizar en cualquier área de la organización, sin embargo, es en el área financiera y en la de producción donde tiene una mayor aplicabilidad, porque sirve como guía para la inversión y para una mejor utilización de los recursos. Al hablar de estadística se debe tomar en cuenta que existe una estadística descriptiva y una estadística diferencial. La estadística descriptiva, que es la que se encarga de recolectar, presentar, organizar y analizar la información, pero a través de tablas de frecuencia y gráficos, para una mejor visualización de los datos. En cambio, la estadística inferencial utiliza métodos y procedimientos para poder visualizar cuál es el comportamiento de aquellas variables o de una muestra para poder realizar inferencia en una población. Dentro de la estadística inferencial se encuentran las probabilidades. Hay que tomar en cuenta que muchas de las decisiones que se toman dentro de una organización se realizan dentro de un entorno de incertidumbre. Esto quiere decir que no se conoce, no se tiene mucha información o se tiene muy poca información sobre las variables que se están manejando. De aquí nace el término de probabilidades, que no es más que expresar cuantitativamente cuál es la posibilidad de que ocurra un evento un evento determinado en el futuro. Existen muchos métodos probabilísticos, entre esos la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución normal, la distribución exponencial. Pero existen realmente tres principales criterios de decisión. El primer criterio de decisión es el criterio Maximax, que consiste en optimizar los beneficios que se obtendrían para poder escoger una opción. Ejemplo, si se va a escoger dentro de un escenario favorable aquella opción que tenga los mejores resultados. En el criterio Maximin, que se va a escoger en el escenario menos favorable aquella opción que tenga los resultados más favorables. Y se encuentra también el criterio Minimax, que es en el escenario
en el escenario más favorable, se va a tomar o se va a decidir por aquella opción que presente los resultados menos favorables. Esto es para poder decidir en base a lo que se podría perder. Gracias, Lurian. Ya sabemos un poco sobre las probabilidades en la toma de decisiones. Pero, ingeniero María Ortega, ¿nos puedes afianzar estos conocimientos? Háblanos un poco de la importancia de la estadística y aplicabilidad en la toma de decisiones. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Ortega. A continuación les voy a hablar sobre las etapas en los procesos de toma de decisiones estadísticas. En primer lugar, la estadística descriptiva define las características de una serie de datos pertenecientes a una población o una muestra. Entre las etapas tenemos, en primer lugar, la definición de problemas y objetivos. En esta etapa vale hacerse preguntas tales como: ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación? ¿Y hacia qué población estará dirigido nuestro proceso de toma de decisiones? El objetivo general está contemplado por una serie de objetivos específicos y el cumplimiento de ellos nos aproxima hacia cuáles serían las variables que nosotros deseamos estudiar. En segundo lugar tenemos lo que es la planificación de la investigación. Todos los datos deben estar soportados en un plan que garantice la veracidad de la información y además las variables que allí se tomen deben estar directamente relacionadas con el problema que se quiere solventar, y es importante también especificar la medición de dichas variables. En tercer lugar tenemos lo que sería la recolección de datos. Estos bien pueden ser datos numéricos o datos cualitativos. Aquí se debe hacer bastante reflexión en el método que se esté utilizando tanto para medir como para clasificar los datos, y también sobre si las técnicas que se están tomando para llevar a cabo la observación son las más adecuadas. Luego tenemos lo que sería el análisis de resultados. Todos los análisis exploratorios involucran técnicas gráficas y numéricas que proporcionan pautas y conductas que nos da el indicio de cuál es el origen de nuestros datos. Los resultados permiten conocer la forma, la ubicación, la variabilidad, las anomalías y sobre todo la relación entre dichas variables. Luego tenemos como quinta etapa los resultados. Estos resultados se deben presentar de forma muy objetiva y clara, ya que de ello depende la buena toma de decisión. Finalmente tenemos lo que serían las conclusiones. Aquí se debe hacer énfasis en la relevancia que tienen los resultados en los objetivos propuestos. ¿Qué importancia tiene la toma de decisiones en la estadística? Hoy en día todas las decisiones están basadas en lo que son datos. Actualmente los gerentes y los profesionales deben justificar las decisiones tomadas basándose en información proporcionada por datos. Por ello se necesitan de sistemas de soporte de decisiones basados en lo que son modelos estadísticos. Además, las estadísticas nos permiten solucionar problemas, agregar soportes a las decisiones y reducir el adivinar, es decir, disminuye el grado de incertidumbre en las decisiones que se tomen. Ahora, ¿qué aplicabilidad tienen la estadística en la toma de decisiones? El objetivo de la aplicación de cualquier técnica estadística está orientado siempre a lo que sería la mejora del nivel de eficiencia en las decisiones tomadas en los diferentes ambientes de nuestra organización y en los diferentes procesos, bien sea en la parte administrativa, en la parte organizativa, pues tiene aplicación en lo que sería el aseguramiento de la calidad en procesos de auditoría, por no nombrar otros. Para llevar a cabo la ejecución de una empresa, ya no basta el sentido común. Para los empresarios, la investigación de operaciones y la estadística se han convertido en instrumentos que los ayuda a enfrentar la incertidumbre, así como también aumenta el nivel de eficacia en las decisiones tomadas. Esperáramos que la información aportada sea de gran utilidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.